Saludos a todos, mi nombre es Nelly Galvis Zúñiga y les voy a compartir mi ponencia titulada Subalternidad en Crónica de una muerte anunciada, el sujeto femenino y el sujeto inmigrante árabe como víctimas de las ideologías occidentales. En la presente ponencia ofrezco una reflexión en torno a la representación de los conflictos de subalternidad que se evidencian en el discurso de la novela Crónica de una muerte anunciada, 1981, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, tomando como referentes al personaje protagonista femenino Ángela Vicario y a la comunidad entre comillas turca, que incluye a sirios, libaneses y palestinos, a quienes se les ha otorgado una identidad de diferencia. Para ello, emplearé como perspectiva teórica el ensayo Puede hablar el subalterno, 1988, de Gayatri Spivak, de quien empleó los conceptos de subalterno y clases subalternas, así como la noción de ideologías y normativas occidentales. Tales conceptos son utilizados por Spivak para afirmar que, a través de las construcciones intelectuales que se hacen del otro, se reproducen dinámicas hegemónicas en las prácticas discursivas, en donde el subalterno es un sujeto que no ocupa una posición desde la cual puede hablar y ser escuchado, y que en este proceso intervienen intereses de grupos de poder que consideran al subalterno como diferente e inferior, como un sujeto que no puede representarse a sí mismo, por lo tanto es necesario representarlo. Y así se le silencia y se le representa como el intelectual occidental crea conveniente. Esta reflexión la realizo así desde una mirada crítica postcolonial, partiendo de la necesidad de comprender las razones que llevaron a García Márquez a representar a determinados personajes con cierto nivel de subalternidad, creyendo que éste, consciente o inconscientemente, les otorga dicha condición en relación con su realidad social, histórica, política y cultural. Por eso, formulo como pregunta específica la siguiente: ¿cómo se representan los conflictos de la subalternidad femenina y de los inmigrantes árabes en el Caribe colombiano de finales del siglo XX en la novela Crónica de una muerte anunciada, 1981, de Gabriel García Márquez, desde la perspectiva Puede hablar el subalterno, propuesta por Gayatri Spivak? Expreso como posible respuesta que en la novela se evidencia un discurso subalterno en el que, a través de la visión interceptada por ideologías y códigos occidentales de origen colonial, todavía presentes en el Caribe durante el periodo finisecular, se representa a las comunidades y sujetos como una identidad circunscrita a la diferencia, como lo otro que no tiene voz discursiva válida por sí mismo, pasando por la diferencia que va de lo local individual a lo internacional, y que es instrumento para establecer la subalternidad dentro del nivel jurídico en la cultura turca e incluso en la caribeña misma, y en el nivel literario en la mujer caribeña colombiana. Comenzaré mi análisis con una breve introducción de la situación que se narra en la novela, para luego abordar la relación estético-ideológica que ésta representa y, de esta manera, poder aludir a la representación del sujeto femenino y de la comunidad inmigrante árabe en el discurso presentado por la novela. De este modo me propongo dar cuenta de unos conflictos de subalternidad en los que se encuentran imbuidos unos sujetos con una identidad diferente a quienes se les niega un espacio discursivo por la influencia de códigos y normativas occidentales, vigentes aún en el Caribe colombiano del siglo XX. Exclusión y silenciamiento del discurso del otro. Crónica de una muerte anunciada, 1981, es una novela en la que el escritor Gabriel García Márquez recoge los acontecimientos en orden cronológico de la muerte trágica de un inmigrante árabe a causa de su supuesta participación en la deshonra de una mujer de Manaure, pueblo donde ocurre el crimen. En el relato, Santiago Nazar es asesinado cruelmente por los hermanos Vicario con el fin de restaurar la honra de su hermana, Ángela Vicario, quien ha sido devuelta a su casa en el momento en que su esposo, Bayardo San Román, descubre en la noche de bodas que ella no es virgen. A partir de allí, el autor recopila un conjunto de testimonios que dan cuenta del cumplimiento de una muerte que estuvo increíblemente anunciada. Alfredo Laverde plantea que, en relación con lo estético literario y a propósito de una lectura interpretativa de Crónica de una muerte anunciada, 1981, de Gabriel García Márquez, se considera el discurso de la literatura en términos de configuración estético-ideológica, es decir, el espacio interpretativo que exhibe, a través de las tomas de posición estética, posturas de carácter político e ideológico. Con esto, es correcto afirmar que en la construcción de los discursos estéticos incurren códigos socioculturales e ideológicos de la realidad empírica en la que viven quienes los construyen. De acuerdo con lo anterior, considero que la representación que se realiza en la novela de la comunidad turca y del sujeto femenino, Ángela Vicario, está mediada por tales códigos occidentales de origen colonial, que influencian la visión que se tiene del Caribe colombiano acerca del otro y que la novela plasma en su discurso.
En Crónica de una muerte anunciada, 1981, la subalternidad se exterioriza en el personaje protagonista femenino en el siguiente párrafo. Su vida de casada de vuelta seguía siendo tan simple como la de soltera, siempre guardando a máquina con sus amigas como antes hizo tulipanes de trapo y pájaros de papel, pero cuando su madre se acostaba permanecía en el cuarto escribiendo cartas sin porvenir hasta la madrugada. Se volvió lúcida, imperiosa, maestra de su albedrío y volvió a ser virgen solo para él, y no reconoció otra autoridad que la suya ni más servidumbre que la de su obsesión. La cita anterior refiere a las labores que desempeña Ángela Vicaria años después de la tragedia sucedida como consecuencia de su deshonra. El autor describe de determinada forma a Ángela y las actividades que ésta realiza. Exhibe su trabajo escritural como algo sin futuro, que debe ser ocultado a los demás y como una acción de una mujer obsesionada. Esa manera de describir cómo se ha transformado después de ser devuelta manifiesta cualidades que ella no tenía antes por ser mujer. No era lúcida, ni imperiosa, ni libre. Es decir, era un individuo sin conciencia en una sociedad occidentalizada que la convierte en un sujeto subalterno debido a su diferencia con respecto al género dominante masculino. En el discurso que presenta García Márquez, las prácticas discursivas en Ángela no tienen valor, no pueden ni merecen ser leídas por nadie. Todo esto evidencia un conflicto de subalternidad impuesto por las normativas occidentales para excluir al sujeto femenino de la producción discursiva, porque, a no ser un hombre, no puede ser escuchada ni leída. Teniendo en consideración lo anterior, Maristela Ortega argumenta: el narrador utiliza un lenguaje subjetivo para describir las cartas, de hecho las feminiza, es decir, las ubica dentro de una feminidad convencional. Como si fueran una receta o fórmula rosa, las llama escuelas convencionales y de compromiso, papelitos perfumados. Reasignar las cartas a la esfera de lo femenino tradicional, hacerlas lucir vulnerables, es un mecanismo de control que le hace creer al lector que no vale la pena leerlas, que esa novela epistolar escrita por Ángela no daba la talla escritural. Entonces, es posible arguir que, desde el plano de las prácticas discursivas, el autor está realizando una descripción despectiva acerca de la escritura de una mujer en el Caribe colombiano del siglo XX. Como sugiere Ortega, la novela feminiza la actividad literaria de Ángela como un ejercicio femenino tradicional, reiterando el lugar subalterno que ésta ocupa en un discurso que no le cede espacio como sujeto capaz de hablar y que evoca conflictos de categorías de género. Adicional a esto, la constante afirmación de que Ángela Vicario no decía nada del verdadero asunto y la forma en que el autor no explicita el contenido de lo que ella escribe, más que solo una estrategia para provocar enigma o una exposición del deseo de callar del personaje, constituye un acto arbitrario que refleja el silenciamiento u ocultamiento de la voz femenina en una época que estaba incidida por los patrones hegemónicos occidentales. Y esto, más que representarla como una víctima, convierte a Ángela en la causa o la victimaria del conflicto. Borramiento del discurso del otro en el sistema jurídico. En relación con los silencios, en la novela de García Márquez se evidencia otro caso de subalternidad, el del sujeto inmigrante árabe. Dentro de la estructura demográfica en la que se inscribe la historia, se encuentra la región Caribe de Colombia. Saluda al municipio de Riohacha, de donde proviene la autoridad jurídica enviada para esclarecer los hechos del crimen, y el pueblo de Manaure, donde ocurre el asesinato. En esto último confluyen la comunidad caribeña y la comunidad turca, inmigrantes originarios de Siria, Líbano y Palestina. Alrededor de estos dos componentes, el regional y el local, interviniendo también el internacional, se dan conflictos de subalternidad surgidos de la diferencia. Por ejemplo, a nivel regional, Riohacha se presenta como la élite que suprime al pueblo de Manaure. 12 días después del crimen, el Instituto de Sumarios se encontró con un pueblo en carne viva, en la sórdida oficina de tablas del Palacio Municipal, bebiendo café de olla con ron de caña contra los espejismos del calor. Tuvo que pedir tropas de refuerzo para encauzar a la muchedumbre que se precipitaba a declarar sin ser llamada, ansiosa de exhibir su propia importancia en el drama. Acababa de graduarse y llevaba todavía el vestido de paño negro de la Escuela de Leyes y el anillo de oro con el emblema de su promoción, y las ínfulas y el lirismo de primíparo feliz. Interpreto la cita anterior que el hecho de enviar a un instructor de sumario recién graduado de la Escuela de Leyes, sin compañía de alguien con más experiencia que le colabore en la investigación de una situación tan seria como lo es un asesinato, y esa referencia a se encontró con un pueblo en carne viva, aluden a una infravaloración del pueblo, que, por ser contrario a la ciudad, es tomado como lo irracional. En relación con esto, Cedeño Guillén Heral, 2008, manifiestan: el narrador reacciona ante la fragmentación de las memorias en el Caribe, donde distintos procesos de enunciación y borramiento han construido una imagen ajena de su ser.
Su labor se da por oposición a un discurso oficial, representado en la novela por el sumario de la investigación, que excluye las versiones propias de la mentalidad regional, relegándolas a una nota marginal. Esas verdades tan fáciles aparecen como incoherencias ante el representante de la justicia instituida. La lógica de los sucesos escapa a su intelección. Abro comillas, el juez instructor que vino de Riohacha debió sentirlos sin atreverse a admitirlos, pues su interés de darles una explicación racional era evidente en el sumario. Cierro comillas. El Caribe como su mundo inexplicable a la luz de la racionalidad de raíz eurocéntrica hace parte de la forma de entender la relación entre literatura y realidad de García Márquez. Esto quiere decir que, para la élite del discurso jurídico con influencias eurocéntricas, el Caribe es irracional. En este contexto, lo rural es subalterno y por lo tanto su discurso no es efectivo ni importante, sino marginal. Entonces, el instructor de sumario se convierte en el intelectual que reconstruye los acontecimientos a su manera, porque los testigos pueblerinos no poseen raciocinio para tomar la palabra. Por otro lado, una situación parecida es asignada por el poder jurídico a la comunidad inmigrante árabe que se presenta como la diferencia dentro de lo regional local y que es iniciada por el componente internacional, ser extranjero. En Crónica de una muerte anunciada, en ningún momento se expresa que en el sumario se haya tomado en cuenta la versión del crimen por parte de los turcos. Esta salvedad sí es incluida en la novela con los testimonios de los habitantes árabes para reconstruir las memorias. No obstante, a no exponer explícitamente su narración que estos fueron incluidos como testigos en la investigación, lo que no dice se interpreta como un silencio que semeja a la realidad social, histórica, cultural e ideológica de la época. La representación que se le otorga al inmigrante oriental dentro del contexto de la novela lo relega a una posición de subalternidad que, debido a ideologías y normativas occidentales que responden a categorías de etnicidad, perciben al otro como incivilizado, sin progreso ni cultura. En esa medida, se le considera como un sujeto sin conciencia para ocupar un espacio dentro de determinada estructura social, es decir, es un individuo irracional, sin voz dentro de la cultura caribeña y sin posición para intervenir en la creación ni representación de discursos, menos en los de tipo jurídico. En cuanto al abordado en el desarrollo de la investigación, he de concluir que efectivamente la diferencia es un punto de partida que garantiza la representación de los sujetos como subalternos. He abordado que a la mujer y a la comunidad inmigrante árabe se les impone una condición que los oprime debido a sus diferencias de género y etnicidad, y que es a través de estas categorías con antecedentes coloniales que se les asigna una identidad y un rol dentro de la sociedad a la que pertenecen. Desde el comienzo enfaticé en la idea de que los discursos literarios y jurídicos presentes en Crónica de una muerte anunciada en 1981 de Gabriel García Márquez guardan una relación con ideologías y normativas occidentales que aún seguían vigentes en la percepción de los intelectuales del Caribe colombiano. Dicha percepción influye en la exclusión de la voz femenina y en el silenciamiento de la voz de la cultura turca, incluso en la marginalización de la mentalidad local caribeña. De este modo, insisto con Gayatri Spivak que en el contexto de la novela, ni el sujeto femenino ni el sujeto inmigrante árabe pueden hablar.